este fue como el título que elegí para este encuentro: enseñar lengua y literatura a través de géneros textuales. Elegí traer también al encuentro la solicitud realizada por ustedes, donde queda explicitado trabajar sobre lengua, sobre la organización discursiva descriptiva, en los géneros que refieran a retratos y descripciones de actividades cotidianas del trabajo rural, ¿no? De la tarea rural. Para después ofrecer estrategias a los docentes para poder abordar la descripción en el multigrado, ¿no? Muy bien, entonces, consideré importante hacer ahora un punteo inicial con el recorrido que vamos a realizar, ¿tá? Primero que nada, me pareció importante que ustedes sepan cuál es el enfoque que tiene el equipo de lengua, que en este caso, bueno, estoy yo, porque estoy en la tarde, Fiorella Fernández, pero también está Elena Ferro, que fue con la que preparamos este material. En el equipo tenemos un determinado enfoque didáctico-disciplinar, que me parece que es importante comunicarlo en este encuentro, y de alguna manera lo que vamos a sugerir es una forma de planificar la enseñanza de la lengua, a través de secuencias didácticas. Vamos a precisar algunos términos que es importante para que nos podamos comunicar mejor, lo que es los términos género textual y secuencia descriptiva, y otro tipo de secuencias, pero bueno, me focalizo en secuencia descriptiva porque fue la que ustedes solicitaron. Y bueno, para la preparación de este encuentro, lo primero que nos pusimos a hacer fue seleccionar diferentes géneros textuales donde hay o predomina, por ejemplo, la secuencia descriptiva literaria. Entonces buscamos en novelas, en cuentos, en poesías, en ensayos literarios, donde encontramos, bueno, retratos, caricaturas, descripción de escenas rurales, de tareas de campo. Vamos a hacer algún tipo de apreciación sobre las características del lenguaje que predomina en estas secuencias descriptivas literarias, y también seleccionamos secuencias descriptivas no literarias, ¿tá? Como para poder marcar la diferencia que hay entre un tipo de secuencias descriptivas y la otra, ¿tá? Y bueno, y de acuerdo también al proyecto que ustedes están trabajando, realizamos por parte del equipo una propuesta de trabajo que, bueno, si ustedes están afín, yo no tengo problema de acompañarlos para, bueno, para seguir un trabajo en forma conjunta, en el abordaje bueno, de la obra literaria que les voy a mostrar a continuación. Y después, bueno, como la última parte va a ser, bueno, recursos digitales sugeridos para el trabajo en esta área. Entonces, como dije, vamos a hacer ahora una breve introducción sobre cuál es nuestro enfoque teórico-disciplinar, y bueno, contarles que nuestro enfoque didáctico-disciplinar se basa en la perspectiva sociohistórica defendida por Vygotsky, en la actualidad por Broncar y Schneuli, donde se conceptualiza el lenguaje como una capacidad de desarrollar, ¿no? Como una acción humana que conforma, construye las capacidades mentales y la conciencia de sus agentes. Esta capacidad se produce y se construye a partir del devenir histórico-social, por eso el nombre que lleva esta perspectiva, ¿no? Esta concepción del lenguaje cuestiona el enfoque representacionista del lenguaje, como aquel lenguaje que lo que hace es representar el pensamiento, en pos, digamos, contraria a esta concepción del lenguaje como actividad, como el lenguaje como constructor de pensamiento, que es diferente a que sea una representación del conocimiento, ¿tá? Y la idea es hacer foco en las prácticas del lenguaje.
Bien, entonces, de acuerdo a esta perspectiva, que ustedes la deben de conocer, se dice que el conocimiento se construye a través de la interacción del individuo con su entorno, ¿no? Y bueno, tomando también los aportes de Vygotsky, Vygotsky nos habla de dos funciones fundamentales que cumple, dos funciones psíquicas que cumple el individuo, ¿no? Funciones psíquicas primarias, naturales, que son en realidad innatas, pero otras que son unas funciones psíquicas superiores, ¿sí? Que entre ellas pueden estar la memoria, la conciencia, la representación, la percepción, la voluntad, la imaginación, y también la lectura y la escritura, donde son funciones que tienen que ser mediadas por un agente enseñante. ¿Bien? Donde ameritan de parte del aprendiz una autorregulación voluntaria, una realización consciente, y también, además de estar mediada por un agente, ¿no?, enseñante, tienen que estar mediadas o enseñadas a través del lenguaje, a través de los signos. ¿Tá? Entonces, de alguna manera, en esta concepción, en este enfoque que nosotros adherimos, el rol que tiene el lenguaje, ¿sí?, en lo que es el desarrollo del individuo, en lo que es el pensamiento del individuo, y en lo que es el aprendizaje, si ustedes pueden ver, tiene un rol fundamental, ¿no? Que quizás en esto es que discrepa un poco con Piaget. Entonces, bueno, tomamos esto de que la enseñanza del lenguaje no solo sirve, ¿no?, cuando definimos el concepto del lenguaje, bueno, nos sirve para comunicarnos. No, ¿no? Nos sirve para construir nuestros pensamientos, ¿no? Y como dice por ahí un gramático, Ignacio Bosque, y quizás por ahí, si hay otro que me pueda escuchar, me sirve también para comunicarme. Pero esto del lenguaje como constructor de conocimiento, de pensamiento, es fundamental en este enfoque. Bueno, como una bibliografía que se la sugiero, y nosotros la tomamos acá como bibliografía referente, es la titulada Los géneros textuales en secuencias didácticas en lengua y literatura, de las argentinas Dora Riestra, Goicoechea y Tapia. El libro está en PDF, donde estas autoras argentinas, estas investigadoras argentinas, lo que hacen es sugerir que la enseñanza de la lengua debe de realizarse a través de la enseñanza de géneros textuales en secuencias didácticas, ¿no? Integrando las 4 macrohabilidades: leer, escribir, hablar y escuchar. Bien, entonces, que tengo acá el cosito que hace. Bien, entonces, en esta planificación que estas argentinas sugieren, va en el libro, ¿sí? Lo que hacen es primero definir lo que es un género textual, que me pareció conveniente compartirlo en este momento. ¿De qué hablamos cuando hablamos de género textual? Y hablamos de un modelo textual disponible en una comunicación verbal pertinente para las propiedades globales de una situación comunicativa dada. O sea, nosotros nos comunicamos a través de géneros textuales, orales y escritos. Y para poderlos enseñar, nosotros necesitamos hacerlo a partir de 3 tipos de abordajes. De un abordaje relacionado con el uso, de un abordaje relacionado con el sentido, y de un abordaje relacionado con la forma. ¿Ah? En relación al uso, y estamos hablando de todos los aspectos pragmáticos que tiene que tener ese modelo textual, ese género textual para ser enseñado. O sea, por ejemplo, yo siempre pongo el ejemplo del mail, ¿no?, porque es algo que conocemos todos. Bueno, un mail, ¿para qué lo usamos? ¿Para qué producimos un mail? ¿No? ¿Hacia quién lo escribimos?
tiene un determinado destinatario, es una comunicación de alguna manera formal, que la hacemos asincrónica, ¿no? Donde tenemos que utilizar determinadas fórmulas de encabezamiento para colocar el asunto, para la despedida, similar al formato carta, ¿no? Bueno, ahí estarían como las características de ese uso. El sentido, bueno, ¿para qué? ¿Para qué escribo un mail? ¿No? Por lo general, como dijimos, es una comunicación formal que realizamos con, para solicitar, para comunicar, ¿no? Para explicitar determinadas cuestiones. No lo hacemos con un fin recreativo, ¿verdad? Y bueno, y la forma, o sea, qué unidades lingüísticas son características, ¿no?, para poder escribir un mail. Y bueno, en ese encabezamiento yo voy a tener que agregar, por ejemplo, verbos de solicitud, de comunicación, ¿no? En el asunto tengo que escribir algo muy conciso, donde en pocas palabras, como si fuera el título, se reúna la información más importante. Entonces, esas cuestiones que atañen a la forma, ¿sí?, que van a tener las unidades lingüísticas para expresar tanto ese sentido como ese uso. A ver si paso para la otra. Bien, estas escritoras nos sugieren etapas para cumplir con esta secuencia, ¿no? Si bien, una cosa importante, que si bien estas escritoras, los ejemplos de secuencias que agregan son secuencias más bien para un nivel educativo superior, ¿sí?, hasta para un nivel terciario, fácilmente se pueden como adecuar a nuestro nivel, ¿no? Entonces, bueno, ellas sugieren bueno, que de alguna manera, como hacemos los maestros, que partimos de una necesidad, de una situación problema, donde tenemos la necesidad de usar un determinado género textual, ¿no? Entonces, explicitarles a los alumnos que, bueno, que en este interín, en este periodo de tiempo, vamos a trabajar con este modelo textual, con este género textual. Posteriormente, sugieren que a partir de, por ejemplo, de la lectura o de un mail, bueno, en este caso porque puse el ejemplo del mail, pero de un cuento, etcétera, bueno, se presente una consigna de escritura de un género textual determinado, pero sin ninguna orientación, ¿no? Donde esa producción inicial va a tener carácter de pretexto, ¿no? Donde el maestro va a poder extraer insumos para elaborar lo que viene de la secuencia. Ellas expresan también que, bueno, en una etapa posterior, organizar talleres, ¿no? Ella los llama talleres, pero en realidad pueden ser propuestas de actividades a realizar en duplas, en pequeños grupos, con el grupo total, ¿no?, donde se hagan estos abordajes del uso, del sentido y de la forma, ¿no? Y que según cuál sea el género textual, van a consistir estos talleres. Y después, como para ponerle fin a esta secuencia, y bueno, solicitar esta producción final, donde ellos posiblemente tengan que tomar ese pretexto para poder agregarle lo aprendido, ¿sí?, agregarle insumos sobre lo aprendido para elaborar una nueva producción, ¿no? Nosotros con la compañera del equipo agregamos nosotros como una quinta etapa, donde creo que el maestro tiene que tomar esta última producción, si bien hacer devoluciones en forma individual, pero también seguir como retroalimentando y seguir pensando en otras secuencias didácticas que de alguna manera el maestro va a seguir implementando. Bueno, entonces, la pregunta bueno, yo como que me la fui haciendo, ¿no? ¿Cómo relacionamos el término género textual, ¿no?, que es el que yo estoy de alguna manera incorporando, con el de secuencia textual, que fue como el requerido por ustedes, ¿verdad? Entonces tomamos el aporte de Adam, que considera que los textos
que en realidad, de acuerdo a nuestra terminología, son estos géneros textuales, están configurados por modelos o esquemas prototípicos o secuencias textuales con cierta autonomía, aunque se encuentren relacionados entre sí. Estas secuencias o esquemas prototípicos, y bueno, es la secuencia narrativa, es la secuencia descriptiva, es la secuencia dialogada, argumentativa y explicativa. Entonces, recapitulando, ¿qué propone este modelo a enseñar? Y bueno, enseñar lengua, ¿sí?, a partir de un género discursivo determinado. Mail, cuento, poesía, canción, ¿no? No secuencia narrativa, no secuencia argumentativa, ¿no? Sino a partir del género textual que es la práctica del lenguaje a la que nosotros estamos habituados para comunicarnos, ¿no? Y entre otros abordajes, reconocer cuáles son las secuencias textuales prototípicas que predominan, ¿sí?, en ese género textual, para poder estudiarlos desde la forma. Cualquier cosa, pregunten, es la idea, o si no, escriban por chat y Alejandra me va pasando las preguntas. Si alguien no entiende algo, por favor, porque esto es bastante expositivo, pero bueno, por favor, si alguien tiene alguna duda o quiere preguntar algo, no dude en interrumpir, ¿sí? Sí, Fiorella, invitamos a quienes tengan dudas a que nos las hagan llegar a través del chat, que ese es el medio de comunicación más rápido, para que nosotros podamos ver y poder pasar también las dudas y las inquietudes a Fiorella. Bien, entonces, bueno, para llegar a esta secuencia descriptiva que ustedes solicitaron, hice como dos grandes grupos de géneros textuales, ¿no? Como para que les vaya quedando clara esta división. Géneros textuales ficcionales, ¿no?, que representan textos de ficción, ¿no? Como, bueno, cuento, novela, poesía, adivinanzas, donde especialmente encontramos la predominancia de secuencias descriptivas. Y después tenemos otro gran grupo de géneros textuales que son no ficcionales, que son en realidad los que usamos para comunicarnos, ¿sí? Como son, y acá digo, podríamos escribir un montón, ¿no? Artículos de divulgación científica, informes, artículos de Wikipedia, manuales de estudio, donde encontramos, ya les digo, secuencias también descriptivas. Entonces, bueno, ahora vamos a adentrarnos a lo que ustedes solicitaron, ¿no? Nos enfocamos ahora en lo que es la secuencia descriptiva. ¿Bien? Entonces, ¿cómo la podemos definir? Y como la intención comunicativa es explicar con palabras sobre la característica de algo o de alguien, ¿no? Es una especie de pintura o fotografía que hacemos con las palabras. Tenemos varias clasificaciones de estas secuencias descriptivas. De acuerdo al enfoque del descriptor, puede ser realista, idealista o degradante. Realista, bueno, se describe objetivamente lo que es el objeto, ¿no? No hay ningún tipo de valoraciones de parte del descriptor. ¿Bien? Idealista, bueno, idealista es todo lo contrario, donde aparecen todas las valoraciones y el enfoque subjetivo de parte del descriptor. Y degradante, como bueno, lo explicita la palabra, se describe, el escritor describe algo que no le agrada del objeto a describir, ¿no? Puede tener, ya lo vamos a ver más adelante, pero puede tener una intención humorística, de sátira, caricaturesca, lo vamos a ver posteriormente.
Otro tipo de clasificación es según el tema, ¿no? El tema a describir. Entonces tenemos, según lo que se describa, puede ser la proscopeya, ¿sí? Que es la descripción de los aspectos físicos que puede tener algo o alguien. La etopeya, que hace referencia a los aspectos psíquicos, morales, a los gustos, puede ser también a los comportamientos. El retrato, donde se combinan las dos, tanto la etopeya como la proscopeya. La caricatura, que tiene esto que decíamos, ¿no? Este enfoque degradante del objeto, pero también lo describe con todas las cualidades, tanto físicas como psíquicas. Y la topografía, que lo que describe son los espacios, los lugares. Bueno, de acuerdo a la intencionalidad del descriptor, ¿no? Puede querer ser una descripción del tipo técnico, ¿sí? O puede ser una descripción literaria. Bien, buscando información sobre esta secuencia descriptiva, Adam hace un estudio, Adam y Hannum hacen un estudio sobre lo que es la secuencia descriptiva, le aportan relevancia a lo que es la secuencia descriptiva, ya que ellos consideran que siempre ha estado relegada la secuencia descriptiva, por ejemplo, a lo que es la secuencia narrativa, pero estos autores la toman como objeto de estudio y de alguna manera hacen como un estudio más pormenorizado de lo que es esta secuencia. Y consideran que está organizada a partir de 4 macrooperaciones, ¿no? Las que establecen jerarquías entre las microproposiciones, o sea, entre las ideas que están dentro de la secuencia. Estas son anclaje, operación de reformulación, de aspectualización y de puesta en relación. Ahora lo vamos a ver con un ejemplo claro de la literatura. Yo acá les seleccioné el inicio de un fragmento del cuento de Javier de Viana, titulado En familia. Un poquito que, a ver si puedo ir para abajo. No. En familia, donde tenemos la descripción de 2 personajes, Casiano y Asunción, o sea, gran parte de este fragmento es una secuencia descriptiva del tipo retrato, ¿no? Donde tenemos, ya les dije, 2 personajes, que aquí estaríamos, que en amarillo está coloreado lo que es el anclaje, que de alguna manera el anclaje lo que hace es orientar y justificar el reconocimiento de lo que se está describiendo, ¿no? Se refiere al referente textual. En este caso, hace referencia a Casiano y Asunción, que son los personajes, que tienen que ver con el título. El título, vieron que yo les dije, es en familia, ¿no? Posiblemente estos 2 personajes sean integrantes de esta familia, ¿no? Muchas veces esta macrooperación del anclaje no se da mediante el título, ¿sí? No se da al inicio del texto, sino que se da al final, ¿no? Como para crear un efecto de suspenso, para generar hipótesis, confirmándose luego en el anclaje en determinada parte del texto. Vamos a ver un ejemplo donde el anclaje aparece en el medio. Después aparece la operación de reformulación, que es un procedimiento en donde se nombra nuevamente el tema señalado por medio de paráfrasis, donde hay una representación más profunda de lo descripto a partir de la subjetividad del descriptor. Entonces acá van a ver que en amarillito, más claro, ¿sí? Un beige, coloreé algunas cuestiones que me parecían que eran que mostraban lo que es esta operación de reformulación, ¿no? Y donde aparece
la subjetividad del escritor. Entonces fíjense que ya al principio dice, Casiano era alto, exageradamente alto, ¿no? Al agregar ese adverbio terminado en mente, que de alguna manera muestra como una gradación, ¿no? de lo alto de esta persona, también nos dice uniformemente grueso, ¿verdad? Bueno, nos está haciendo como dando a mostrar esta subjetividad de parte del escritor. Otra de las operaciones son las de aspectualización, que si ustedes ven están en turquesa. ¿Por qué? Porque se señalan las partes y las propiedades, en este caso de los personajes, tanto de Casiano como de Asunción. Se realiza como la fragmentación del objeto en los constituyentes, ¿no? En los temas que componen a estos personajes. Cada parte se convierte como en un tema potencial. Ahora, si pueden ver, el cuerpo está casi definido en un párrafo, ¿no? El tronco tiene un montón de información sobre el tronco, sobre el cuerpo, sobre la voz, ¿no? Hay como una subtematización que en realidad puede ser infinita, porque puedo llegar hasta caracteres muy hasta imperceptibles, ¿no? Bueno, y después tenemos la operación de puesta en relación, donde lo descrito se relaciona de alguna manera con el mundo exterior, ya sea por el lugar que ocupan o las relaciones que pueden mantener con este. Son operaciones de enmarque situacional. Entonces, bueno, coloreé con verde esto de que Asunción era aragana y que el correntino era trabajador. ¿Está? Como podemos ver, bueno, en este fragmento está esta descripción del primer personaje, después tenemos un conector que dice en oposición, su mujer Asunción, y describe Asunción, y después presenta en el último enunciado, era un contrasentido aquella pareja, ¿no? Como de alguna manera las contrapone estos dos personajes, a modo también de caricatura, ¿no? Pero vamos a ver otras caricaturas que son más potentes que esta, donde se describen y se hace el retrato de dos personajes. Bueno, vamos a entrar entonces en esta selección que realizamos de géneros textuales donde hay o predomina la secuencia descriptiva literaria. Y bueno, encontré este caligrama que yo no sé si, bueno, conocían que el caligrama es un poema visual constituido por palabras o por frases, donde el propósito es construir a partir digamos, del texto escrito, se configura de manera tal que crea una imagen visual, ¿no? Y se los voy a leer porque me pareció formidable este poema visual, este caligrama. Recordamos que los caligramas fueron creados a partir de la vanguardia literaria, a partir del siglo XX. Apollinaire fue el primero en crearlo. Y bueno, tenemos este caligrama llamado triángulo armónico que dice así: Tesa, la bella, gentil princesa, es una blanca estrella, es una estrella japonesa. Tesa es la más divina flor de Kioto, y cuando pasa triunfante en su palanquín, parece un tierno lirio, parece un pálido loto, arrancado una tarde de estío del imperial jardín. Todos la adoran como a una diosa, todos hasta el mikado, pero ella cruza por entre todos indiferente, de nadie se sabe que haya su amor logrado, y siempre está risueña, está sonriente. Es una Ofelia japonesa, que a las flores, amante, loca y traviesa, triunfante besa. Lo que pude averiguar sobre la forma es que en realidad es un diamante la forma que está representada ahí. ¿Quién es el personaje? Bueno, si tuviéramos tiempo, y me gustaría saber
quién consideran que es el personaje del que se habla, esta famosa Tesa. Podríamos decir que es una flor, podríamos decir que es una mujer, simbólicamente, o, no sé, las ideas que se le estarán representando a ustedes sobre quién es Tesa, ¿no? Pero bueno, acá básicamente estamos frente a una descripción del tipo subjetiva, totalmente idealista, literaria. Bien, retrato como figura literaria. En la literatura el retrato se emplea para ser presente y cercano al personaje de quien se habla, ¿no? Plantea, como dijimos anteriormente, la prospopeya y la etopeya, y a su vez su vinculación, y además el comportamiento del personaje. Entonces, bueno, trajimos como para venir a la actualidad fragmentos de novela como la de Harry Potter, donde encontramos un retrato. Y acá me quiero detener, capaz que ustedes lo conocen, pero tenemos una poesía donde está mostrada una gran caricatura, pero bueno, quería compartirlas con ustedes, a ver si la podemos escuchar. Esperen que es a partir de... A ver, ¿qué pasó acá? Un audio. A una nariz. ¿Se escucha bien? Érase un hombre a una nariz pegado. Érase una nariz superlativa. Érase una nariz sayón y escriba. Érase un peje espada muy barbado. Era un reloj de sol mal encarado. Érase una alquitara pensativa. Érase un elefante boca arriba. Era Ovidio Nasón más narizado. Érase un espolón de una galera. Érase una pirámide de Egipto. Las 12 tribus de narices era. Érase un naricísimo infinito. Muchísimo nariz. Nariz tan fiera que en la cara de Anás fuera delito. Bueno, como ven, es una gran caricatura, ¿no? de la descripción que hace Quevedo. Vieron que acá podemos ver también el tema de la variación del idioma español, de cómo ha variado, cómo hay palabras se han modificado, han evolucionado desde, claro, esto fue escrito en el siglo XVI, ¿no? El siglo XVII. Entonces, bueno, como para trabajar con los chiquilines sobre cómo ha variado el idioma, cómo ha evolucionado. Bien, acá tenemos otra caricatura donde, que fue extraída de un ensayo literario, La Noche Buena de 1836, de Mariano José de Larra, que es parte de un artículo crítico, pero miren cómo empieza. Mi criado tiene de mesa lo cuadrado, y el estar en talle al alcance de la mano. Por tanto es un mueble cómodo. Su color es el que indica la ausencia completa de aquello con que se piensa, es decir, que es bueno. Las manos se confundirían con los pies, si no fuera por los zapatos, y porque anda casualmente sobre los últimos. A imitación de la mayor parte de los hombres, tiene orejas que están a uno y otro lado de la cabeza, como los floreros en una consola, de adorno, o como los balcones figurados, por donde no entra ni sale nada. También tiene 2 ojos en la cara. Él cree ver con ellos. ¡Qué chasco se lleva! A pesar de esta pintura, todavía sería difícil reconocerle entre la multitud, porque al fin no es sino un ejemplar de la grande edición hecha por la providencia de la humanidad, y que yo comparo, esperen un poquito que no puedo leer para abajo,
A ver. Y que yo comparo de buena gana con los que suelen hacer los autores, algunos ejemplares de regalos finos y se me va la pantalla para abajo. Bueno, la idea era mostrarles cómo ya en 1800 estábamos, ya se escribían caricaturas, ¿no? Retratos caricaturescos sobre determinados personajes. Que me pareció interesante para acercarle a los niños, ¿no? Esto de hacer como estas representaciones caricaturescas, y por qué no también acompañarlos con el arte plástico de la caricatura. Bien. Esperen un poquito. Bueno, autorretrato. Es la descripción que un personaje hace de sí misma, ¿no? Ya sea mediante la fotografía, la pintura o la literatura. El autorretrato puede manifestar las cualidades físicas y espirituales que el autor ve en sí mismo en un momento determinado. Son en realidad altamente subjetivos, ¿verdad? Un gran ejemplo se halla en novelas ejemplares de Miguel de Cervantes, en la que el autor habla de sí mismo a modo de tercera persona, que este es un recurso ampliamente empleado. Entonces, bueno, acá también se los comparto. Este que veis aquí, de rostro aguileño, de cabello castaño, frente lisa y desembarazada, de alegres ojos y de nariz corva, aunque bien proporcionada, las barbas de plata, que no ha 20 años que fueron de oro, los bigotes grandes, la boca pequeña, los dientes ni menudos ni crecidos, porque no tiene sino 6, y esos mal acondicionados y peor puestos, porque no tienen correspondencia los unos con los otros. El cuerpo entre dos extremos, ni grande ni pequeño, la color viva, antes blanca que morena, algo cargado de espaldas y no muy ligero de pies. Digo que es el rostro del autor de la Galatea y de Don Quijote de la Mancha, y del que hizo el viaje del Parnaso, a imitación del de César Caporal Perusino, y otras obras que andan por ahí descarriadas y que quizás sin nombre el nombre de su dueño. Llámese comúnmente Miguel de Cervantes Saavedra. Fue soldado muchos años y 5 y medio cautivo, donde aprendió a tener paciencia en las adversidades. Perdió en la batalla naval de Lepanto la mano izquierda de un arcabuzazo, herida que, aunque parece fea, él la tiene por hermosa, por haberla cobrado en la más memorable y alta ocasión que vieron los pasados siglos, ni esperan ver los venideros, militando debajo de las vencedoras banderas del hijo del rayo de la guerra, Carlos V. Como ustedes verán, acá tenemos bien un ejemplo de que el anclaje, o sea, la presentación de la persona, de lo que se está describiendo, está casi al finalizar, cuando dice, llámese comúnmente Miguel de Cervantes Saavedra. Acá también podemos ver la etopeya, la prospopeya, podemos ver también estas operaciones, bueno, como les dije, de anclaje, de aspectualización, de puesta en relación con el mundo, porque nos dice lo que hizo en la realidad, y de reformulación, porque de alguna manera está descrito de una manera totalmente subjetiva, bueno, como son los autorretratos. Bueno, como ustedes lo solicitaron, estuvimos buscando en la literatura también secuencias descriptivas, la predominancia de secuencias descriptivas literarias de escenas rurales. Y pudimos encontrar diferentes. En el caso en el cuento titulado La Chacra,
incluido en el libro Perico, 18 relatos para niños, presenta la predominancia de una secuencia descriptiva sobre la chacra, su paisaje y tareas que allí se realizan. Entonces, bueno, les cuento que tenemos toda esa descripción utilizando un lenguaje realmente densamente poético, si bien está escrito en prosa, pero en realidad parece una poesía. Aparte, vieron como, si bien está en prosa, pero está escrito, escribiendo como punto y aparte, punto y aparte, punto y aparte, ¿no? Donde, como yo les decía, predominantemente descriptivo, salvo el último enunciado, donde el personaje, Perico, que es un niño, ¿no? Hace como una reflexión, plasma su reflexión. El día que las estancias de miles de cuadras dejen su lugar a las chacras y granjas, el país será más próspero. No parece que fuera un niño el que realiza esa reflexión. También tenemos en la novela Buscabichos, en su inicio, de Julio César da Rosa, aparece desde la mirada del niño la descripción de un paisaje rural. En un fragmento, también de cuento titulado Tomás, de Morosoli, identificamos una secuencia descriptiva específica sobre la tarea del horquillero. Ni les digo que cuando lo leí tuve que irme a informar sobre, bueno, si bien el horquillero es la persona que utiliza la horquilla, ¿no? Eso como que de alguna manera por la morfología de la palabra horquillero lo pude reconocer, pero bueno, no sabía en qué se utilizaba, en qué tarea de campo se utilizaba la famosa horquilla, ¿no? Y bueno, en este segmento está la descripción literaria de lo que de alguna manera hace el horquillero. Entonces, en estas descripciones del tipo literarias, la intención del autor no es informar, ¿no?, sino transmitir la percepción particular, esta mirada subjetiva del escritor, ¿no?, la impresión que tienen sobre ese objeto, y provocar en el destinatario sugerencias, imágenes, sentimientos, que pretenden de alguna manera despertar la imaginación y la experimentación de sensaciones. Esto es lo que llamamos, cuando predomina lo que llamamos el lenguaje connotativo. Bueno, sobre la forma de estas secuencias descriptivas literarias, y bueno, nos queda bien claro que abunda la adjetivación en todas las estructuras habidas y por haber, o sea, solo con un adjetivo, con una estructura preposicional adjetiva, la que está, digamos, como iniciada por una preposición y un sustantivo, por oraciones subordinadas adjetivas, y bueno, y por la composición, como lo habrán visto, de recursos literarios, todo tipo de recursos literarios. Acá enuncié la metáfora, la hipérbole. La hipérbole es bien característica del caso de la caricatura, ¿no?, donde se exageran los rasgos de ese personaje, como fue en el caso de la nariz, como fue en el caso del criado, ¿no? El léxico valorativo, los verbos copulativos estamos refiriéndonos a los verbos ser, estar y parecer, que son características de las descripciones. Abundan también los sustantivos concretos, ¿no?, porque en esta subtematización que se hace en esta macrooperación, estamos hablando sobre el personaje, pero hablamos sobre la cara, sobre el cuerpo, sobre el cuello, sobre las piernas, sobre el tronco, ¿no? Entonces usamos muchos sustantivos del tipo concretos. También hay una presencia de adverbios de lugar, de tiempo, de cantidad, y esos adverbios, por ejemplo, los que estuvimos viendo, terminados en mente, que indican gradación, ¿tá? Y adverbios también de modo.
Bueno, entonces llegamos a la selección de géneros textuales donde predomina la secuencia descriptiva no literaria, ¿no? Entonces, bueno, lo que seleccioné es lo clásico, no descriptivo, pero no literario, como es, bueno, un artículo del diccionario, como lo es un artículo de Wikipedia, donde en realidad se describe, ¿no? Pero de una forma lo más objetivamente posible, ¿sí? No utilizando ningún tipo de valoraciones. Acá mismo, este es un documento, paisaje rural, concepto, elementos, características y ejemplos, que puede servir, por ejemplo, para una clase de geografía, donde está descrito de forma, como decimos, objetiva, lo que es el paisaje rural. Bien, esperen un poquito que me parece que me comí algo. En relación a la forma, ¿no?, de estas secuencias descriptivas más bien técnicas y no literarias, ¿no? Bueno, se describe desde la imparcialidad del descriptor. Tenemos el uso del se impersonal, o también de la tercera persona. Hay claridad y precisión sobre las características de lo descrito, abundan los tecnicismos, ¿tá?, y los adjetivos calificativos, presenta un orden lógico, y bueno, y como uso de verbos tenemos el uso del tiempo presente. Bueno, y ahora esta es como el aporte a partir de lo que Alejandra me comunicó, que ustedes están trabajando en una propuesta enmarcada en la 19 edición del libro Con Corazón de Niño, que si después me pueden contar cómo va ese trabajo, ese proyecto. La idea es, bueno, esto es como lo que se nos ocurrió en el equipo, ¿no? Para el abordaje del cuento con predominio de secuencia descriptiva literaria, que era lo que ustedes estaban buscando, se nos ocurrió ir al encuentro de Perico. Quizás las maestras que están acá un poco de más años pueden reconocer este clásico de la literatura uruguaya, que este año está cumpliendo el 75 aniversario, para de alguna manera incluirlo en estos relatos del libro titulado Con Corazón de Niño. Porque de alguna manera Perico, el personaje Perico es un niño que de alguna manera describe lo que es su medio rural, pero siempre con ese aporte reflexivo sobre el contexto social en el que está inmerso, ¿no? Entonces, bueno, yo pensé, ¿no? Bueno, ¿por qué elegir a Perico de Morosoli? ¿No? ¿Por qué es que me convenció esta obra para que ustedes la puedan actualizar al siglo XXI? Entonces pensé, bueno, porque tiene una gran riqueza del lenguaje, tiene una gran vivacidad de los personajes cuando se describen, se los describen desde todo punto de vista, desde este retrato que estuvimos analizando. Bueno, hay una gran densidad poética. Presenta una visión del mundo aguda e incisiva sobre el contexto social e histórico en que se ambientan los relatos. Y aparece este contexto de un mundo rural, tradicional, que se diluía ante las nuevas realidades del progreso, ¿no?, de la modernidad. Y digo, ¿cuánto se contextualiza el tiempo de hoy esto de cómo van apareciendo nuevos contextos y nuevas realidades, tanto en el mundo rural como también, ¿por qué no?, en lo urbano? Pero bueno, ahora estamos detenidos en lo rural, ¿no? Y porque de acuerdo a lo solicitado, esta obra reúne, a nuestro parecer, cuentos donde predominan las secuencias literarias, como las secuencias descriptivas literarias, me olvidé de agregarle la parte descriptiva, como aparece el retrato, la topografía de espacios rurales,
escenas cotidianas, la descripción de las tareas de campo tradicionales, todos estos relatos con la inclusión de una reflexión del personaje. Entonces, bueno, estos son algunos de las historias que estuve leyendo para poder compartir con ustedes. Por ejemplo, el cuento titulado La Industria, donde aparece Topeya, aparece una ironía a partir del título. Las cañadas, se describe de una manera tan poética lo que es una cañada. Quizás los juguetes la conozcan porque es como uno de los cuentos que más se ha difundido de Morosoli. También aparece la etopeya, la topografía, la descripción topográfica. Está buenísimo para traer al siglo XXI ese cuento, ¿no? Y ver a veces, nos trae esa reflexión de a veces, por más que tengamos juguetes carísimos y preciosísimos, a veces los niños se divierten y juegan con cuestiones básicamente simples, ¿no? La lluvia es un relato también hermosísimo, donde aparece básicamente una descripción topográfica, donde hay una presencia, hay como una alternación de los verbos en pretérito perfecto e imperfecto, pero creo que cuando nos ponemos a leer el relato de la lluvia, ya estamos oliendo a tierra mojada, ¿no? La geografía también hace referencia a lo topográfico, el novelista, donde se relatan escenas costumbristas del medio rural, y bueno, el carrero, los boyeros, el aguatero, los carboneros, el garcero, básicamente se relatan personajes que tenían, ¿no?, estas tareas tradicionales del medio rural, claro, del siglo pasado, ¿verdad? Y bueno, y además de todo esto, por ser un clásico de nuestra literatura. Entonces, bueno, tomamos las palabras de Calvino, quien nos dice cuando un libro se llama clásico, se puede denominar clásico. Entonces nos dice, se llama clásicos a los libros que constituyen una riqueza para quien los ha leído y amado, pero que constituyen una riqueza no menor para quien se reserva la suerte de leerlos por primera vez en las mejores condiciones para saborearlos. Entonces me quedé pensando en esta última palabra, cuáles serán estas mejores condiciones para poder saborear un libro, ¿no? Entonces, bueno, elegí estas imágenes, porque bueno, la cultura de la imagen la tenemos, y en estas presentaciones es fundamental, y seleccioné esta imagen de dos niños leyendo, ¿no? Porque qué cosa más linda que compartir una lectura con un par, y además esto, ¿no?, de la gente enseñante, ¿no?, que somos los maestros, y que de acuerdo a esta perspectiva sociohistórica, vygotsky-iana, la verdad, somos fundamentales para el desarrollo del pensamiento de estos niños, ¿no? Y qué mejor que sea con un clásico de la literatura. Bueno, acá dije, bueno, a ver, en esto de saborear la obra literaria, ¿no? ¿Qué importancia tenemos los maestros a la hora de transmitir esa obra literaria, ¿no? Como estoy tratando de transmitirles, primero nos tiene que gustar a nosotros, nos tiene que apasionar a nosotros, ¿sí?, para poder transmitir cierta valoración. Una obra literaria no se puede enseñar de forma lineal, ¿no? Analizando literalmente el contenido, ¿verdad? Por eso quise hacer como esa diferencia entre lo literario y lo no literario. La tengo que presentar desde mi emoción, como objeto de arte. El relato docente tiene que ser, diría algún de estos académicos que a veces escuchamos,
como un stand-up, ¿no? Llamar la atención desde el convencimiento, y lo esencial de la presentación de un libro es crear las expectativas para que el niño pueda seguir leyendo, ¿no? Lo podamos cautivar para que pueda seguir encontrando emoción y encontrando sorpresa en esa obra literaria. Entonces, bueno, creo que es importante presentarnos esta cuestión que tenemos en este siglo XXI, donde predomina la cultura en red, la forma narrativa visual digital, pero que de alguna manera no podemos dejar la cultura impresa, las formas narrativas escritas. Entonces, bueno, Lomas nos dice que todas las intrigas, los secretos, los destiempos de la literatura fracasarían en la era de la tecnología móvil y Wi-Fi, ¿no? Entonces, que en realidad, si queremos enseñar literatura, ¿no? Y queremos transmitirle a nuestros alumnos este gusto por la literatura, y bueno, en realidad no podemos seguir solamente con esta cultura impresa, sino que tenemos que esta idea de tender puentes. Y bueno, consideramos que uno de las cuestiones o de los recursos que nos sirven para poder construir estos puentes son los recursos tecnológicos, los recursos digitales, ¿no? Entonces, bueno, acá les dejamos algunas actividades tentativas para trabajar con Perico, para traer a Perico al siglo XXI. Entonces, realizar esta lectura recreativa de los cuentos que integran Perico, el reconocimiento de las secuencias textuales descriptivas literarias, promover, esto en forma de proyecto, ¿no? Proponer la investigación de las tareas rurales y de los oficios que se describen en Perico y analizar su vigencia, elaborar una galería de fotos a partir de las lecturas de los cuentos. Ustedes saben que esa idea se me ocurrió porque yo al ponerme a leer, digo, qué interesante sería que cada alumno sacara una foto de cuál es la imagen que se representa, entonces que trate de buscarla en sus paisajes, ¿no? Quizás la encuentre, quizás no. Elegir cuentos y analizarlos desde este abordaje, el uso, el sentido, la forma. Realizar entrevistas a los actores locales, en lo posible que permitan establecer comparaciones con esta lectura. Bueno, les hacemos como diferentes sugerencias que se pueden trabajar a partir de estos relatos. Y bueno, y básicamente traer a Perico a partir de la escritura al siglo XXI, ¿no? ¿Cómo sería esta percepción del niño de lo que son los paisajes actuales rurales, ¿no? Bien. Acá les dejo un audiotexto donde están todos los cuentos de Perico, que está muy bien narrado, precioso. Y después, bueno, como estuve investigando, tenemos actualmente en el Teatro Solís, yo sé que ustedes están en Flores, pero bueno, ¿quién les dice que capaz que puedan hacer una salida didáctica y venirse para Montevideo, el Teatro Solís, a ver El viaje hacia Morosoli, que es una obra de teatro? Y bueno, recursos sugeridos para atender este puente. En estos casos no es tanto para atender este puente, es nuestra normativa, el programa de educación inicial, el documento base, que bueno, que muy pronto será modificado, pero bueno, que en este momento lo tenemos estamos con esta normativa aún. Este documento, las progresiones de aprendizaje, que están divididas en las macrohabilidades, que me parece que es un recurso que le informa al maestro, son las diferentes niveles de escritura y de lectura por la que pasan los niños. Bueno, algo así parecido también son las pautas de referencia sobre tipos lectores y escritores en español como primera lengua, que ustedes lo tendrán en sus escuelas. Bien, y también, bueno, ¿por qué no? En esto de tender puentes entre la cultura impresa y la cultura digital,
bueno, ponernos a elaborar recursos educativos abiertos. Recordamos que tenemos el repositorio de recursos abiertos de Ceibal, de Uruguay Educa, y bueno, a nosotros en el equipo ya nos dio ganas de ponernos a elaborar recursos educativos abiertos que estén relacionados con esta temática. Y bueno, esto de incluir los recursos tecnológicos en las secuencias didácticas como una forma de ofrecer al alumno oportunidades de hacer cosas de la vida cotidiana escolar, ¿no? Copiar en el cuaderno, leer del libro, hacerlo de manera diferente e innovadora. Entonces sugerimos, por ejemplo, en esto de la escritura de los cuentos, de la escritura de los pretextos, de las reformulaciones, de las producciones finales, usar el portafolio del aula CREA, ¿no? Para que el niño vaya, digamos, guardando ahí sus diferentes producciones, la confección de libros digitales, que bueno, en realidad no sé el libro de ustedes, si es en formato digital o no, pero bueno, les dejamos acá algunas direcciones que les puede servir para elaborar estos libros digitales, y también mostrarles que bueno, que tenemos la valija Ceibal, que bueno, que lo tienen los chiquilines a disposición con diferentes recursos tecnológicos, y el sitio del Departamento de Tecnología, donde tenemos algo que se llama Toolbox, ¿sí? A ver si la puedo, a ver si me entra ahí. Ahí está pensando. Que tenemos para cada área del conocimiento seleccionados diferentes recursos tecnológicos, como en lo referente a la gamificación y herramientas que nos pueden servir para la incorporación de esta enseñanza de la lengua, en esta enseñanza de la lengua de recursos tecnológicos. Y bueno, también les dejamos, también buscando de Morosoli, en repositorio Ceibal no hay nada, podríamos empezar a trabajar, pero en Uruguay Educa tenemos, bueno, la biografía de Morosoli, sobre la generación del 900, que es la cual pertenece Morosoli, y también otro recurso relacionado con este escritor. Bueno, y esto es lo que dejamos siempre a lo último para, bueno, sobre posibles ideas para trabajar en futuros encuentros sobre los recursos en los portales. Y bueno, acá les dejo las fuentes utilizadas y también la bibliografía y los links de donde extraje básicamente la información de este encuentro.